buenas noches, El Salvador. Un placer dar la bienvenida a todos ustedes en esta noche de lunes. Qué rico arrancar la semana disfrutando precisamente de esta su entrevista, abordando temáticas de actualidad. Esta noche vamos a hablar sobre las situaciones de los ninis. Ya entenderá usted de qué estamos hablando. También programa de habilidades para la región y por supuesto también transformación de habilidades de la productividad. Con gusto esta noche nuestra oferta para que usted nos acompañe. Le damos la bienvenida a la doctora Carmen Pagés, jefa de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social, óigalo bien, del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Doña Carmen, un placer tenerle en su casa, 8 en punto. Gracias por venir a El Salvador. Un placer. Qué bonita es a poner la entrevista, los dos barcelonistas. Me llega. Perfecto. Arrancamos, señores, saludando como todas las noches a quien hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Algunas cosas te das cuenta que son distintas desde que llegas. Otras se empiezan a sentir diferentes a medida pasa el tiempo. Es fácil darse cuenta que acá donde yo estoy, casi todo es más grande. Los edificios, los puentes, las avenidas, las distancias. Pero las cosas que uno extraña estando acá son las que allá donde vos estás son más grandes. Son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos. Que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos por una banca más humana. A diario son cientos de jóvenes los que buscan empleo sin obtener resultado. Este problema lo tiene toda la región, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy la región tiene 22 millones de ninis, lo que decimos los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero el problema es que muchas veces los jóvenes no están preparados para los puestos en oferta. Un tercio de las empresas de América Latina y el Caribe identifican a la formación de los trabajadores como el mayor obstáculo para sus operaciones y como una dificultad principal para la innovación. De ahí que durante 2 días diferentes instituciones compartirán experiencias como las implementadas en Corea, Australia y el Reino Unido para hallar un balance entre empleo y educación. El desempleo juvenil duplica y en algunos casos triplica en la región la tasa de desempleo de los adultos. El empleo precario o informal, sin cobertura de salud y pensión, es elevado y de nuevo especialmente entre los jóvenes. Y es que según cifras del gobierno, solo el 30% de los jóvenes que inicia el bachillerato lo termina. En la región, el 64% de los adultos entre 35 y 64 años y el 46% de los adultos jóvenes entre 24 y 34 no alcanzan el nivel de educación secundaria completa. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez. Y bueno, esta nota de nuestro compañero Salvador Martínez nos sirve de punto de partida con la doctora Pagés para arrancar precisamente conociendo un poquito no solamente su venida a El Salvador, ya que obviamente su ánimo de residir, su domicilio es en Washington. Doctora, quiero arrancar con estos comentarios porque los tengo acá en mis notas. 9 de cada 10 empresarios en países como Argentina, Brasil, Chile, países del Cono Sur, no encuentran trabajadores con las competencias que necesitan para producir competitivamente hablando.
Y no es que falte la mano de obra, pues en América Latina hay más de 22 millones de ninis, jóvenes que ni trabajan, que ni estudian. Eso se llama, señores, eso deben de comprenderse como ninis. Doctora, ¿cuál es el problema? Bueno, usted lo ha puesto muy bien. El problema es, por un lado tenemos empresas que buscan gente, que quieren trabajadores, que puedan hacer una serie de tareas, y por otro lado, y no los encuentran, porque dicen que las personas que llegan, que pasan los procesos de selección, no cumplen los requisitos, no tienen las habilidades, y por lo tanto, a veces te dicen, miren, yo montaría mi empresa, pondría, qué sé yo, duplicaría mi producción, abriría otra planta, pero es que no sé dónde voy a encontrar la gente. Eso aquí mismo en El Salvador nos lo dicen. Y por otro lado tiene una realidad de un sistema educativo que arroja a mucha gente a medio hacer. Desafortunadamente mucha gente abandona el sistema escolar cuando todavía no ha completado, o que sale del sistema escolar pero realmente no aprendió mucho. Y entonces tiene el certificado, pero el certificado no vale mucho. O que tiene un certificado que a lo mejor se aprendió, pero realmente no le enfocaron en las cosas que el mercado está buscando. Entonces, por todas esas razones, hay mucha gente que realmente no tiene empleabilidad, no tiene la capacidad de encontrar un buen empleo. Mucha gente acaba o empleada en un empleo muy precario, en el sector informal, buscándose la vida, como diríamos en mi tierra, o muchos pues dicen, para lo que hay, no hago nada, o peor, me dedico a otras actividades. Sí, para ganar eso mejor me quedo en mi casa. Me quedo en mi casa, o en muchos casos se trata, por ejemplo, de gente que cuida de la familia o que cuida la actividad doméstica, pero en otros casos también se trata de jóvenes que en realidad encuentran más atractivo otras actividades más peligrosas, ¿verdad? Entonces, la relación importante que hay entre una mala inserción laboral y meterse, digamos, en actividades violentas o delincuencia o lo que sea, está ahí. Entonces, es algo que conviene tener en cuenta, ¿no? La empleabilidad es el mejor remedio muchas veces. Ok, doctora, en la región 1 de cada 4 personas es ninis, ya lo dijimos, señores, ni trabaja ni estudia. ¿Cuál es la apuesta del BID para reducir esta cifra y transformar para que tengan oportunidades, concretamente hablando, oportunidades laborales? Lo primero que necesitamos entender es justamente esas necesidades que tienen los sectores que pueden jalar a toda esta gente, qué es lo que necesitan y no encuentran. Entonces, el primer punto en cualquier agenda es identificar esas necesidades, ¿no? Es decir, que dejemos de oír eso de necesito esto y no lo encuentro. Entonces, ¿qué necesita usted? Entonces nos giramos al sector educativo y decimos, a ver, usted universidad, usted centro técnico, usted centro de capacitación, ¿me puede ayudar a formar en estas habilidades? Podemos generar currículas, podemos generar paquetes formativos que nos permitan transformar a la gente, y de ahí el título, transformación, transformar a la gente en personas que pueden emplearse en esos empleos y de esa manera fomentar un mejor futuro para estas personas. Pero esa es la primera tarea y eso implica hablar mucho con el sector productivo, tratar de destilar eso que necesitan y que ellos también sean los motores de esa transformación en el sector educativo, ¿no? Eso es el primer punto. Perfecto. 2 de cada 3 jóvenes que trabajan tienen empleo precario para muchos, usted ya lo adelantaba. ¿A qué se debe esto? ¿No obedecen las necesidades de las empresas a competencias que tienen los jóvenes? ¿O los jóvenes no tienen las competencias verdaderas que la mayoría de empresas están buscando? Muchos jóvenes no tienen las competencias. Nos encontramos con varias cosas. Una son competencias técnicas, simplemente hay cosas que no aprendieron. Pero luego hay algo muy importante que en todos los países, los empresarios, los empleadores nos dicen, y son lo que se llaman las habilidades blandas. Habilidades que tienen que ver con los comportamientos, la responsabilidad, por ejemplo, ser capaces de trabajar en equipo, ser capaces de comportarse de ciertas maneras en entornos sociales, manejar el conflicto, por ejemplo. Son cosas que son extremadamente importantes. Es más, los empleadores nos dicen,
si tienen eso, después yo ya lo formo en las cosas más concretas, en cómo manejar mis máquinas, en todo eso. Eso ya lo puedo hacer yo, pero necesito gente que sea capaz de comportarse, que tenga una capacidad de trabajo, en el sentido de que, de nuevo, tiene las habilidades para el trabajo, ¿no? Que resulta que son muy poco comunes. Los jóvenes no llegan preparados con eso. ¿Qué se puede hacer ante la posición de una empresa transnacional que tradicionalmente muchos salvadoreños me comentan que vienen a este país, tratan con muchas expectativas no solamente de articular una empresa que ya ha sido replicada en otros países, pero de pronto no encuentran, no solamente en los jóvenes, sino que en personas mayores, las características que ellos andan buscando, y tienen necesariamente que traer de otro país donde ellos están radicados a mano de obra, pagándole muchísimo más, obviamente por ser emigrantes de sus países a nuestro país? Bueno, yo creo que El Salvador tiene algo muy bueno a su favor, ¿eh? Tiene una fuerza laboral conocida internacionalmente, y creo que es muy importante por ser extremadamente dinámica, muy trabajadora, muy responsable. O sea, yo creo que eso es muy importante reconocerlo. Pero es verdad que hay otras habilidades, competencias que todavía no están ahí, ¿no? Y hay que construir eso. Y yo creo que eso es una oportunidad importantísima para el país. Es una oportunidad de crecimiento. Creo que si se empieza, justamente lo que decía, el primer paso es identificar qué es lo que hace falta, y el país reconoce que invirtiendo en esas capacidades, en esas competencias, invirtiendo en su gente, puede realmente lograr el crecimiento que el país aspira. Quiero darte un ejemplo, Sergio. Corea. Corea es uno de los países que está en nuestro taller. Corea es un caso increíble. En el año 87, Corea tiene un ingreso per cápita que es el que hoy tiene El Salvador. Hoy, Corea tiene un ingreso de $27,000. ¿Cómo se levantó? Corea, básicamente, después del año 50, acaban la guerra, una guerra horrible entre digamos, norte y sur, y están devastados. Se miran a sí mismos y dicen, aquí no tenemos nada, no tenemos recursos naturales, no tenemos mucha tierra, realmente lo único que tenemos es nuestra gente. Y nuestra gente, al final, es lo que nos va a sacar de esto. Y entonces ellos pusieron a invertir en su gente, y le pusieron un montón de esfuerzo a la educación, a la formación, a la capacitación, y el capital humano ha sido su estrategia de desarrollo. Y ellos nos contaban, ¿no? Ellos han ido evolucionando. Primero empezaron, pero vamos a producir cosas que no requieren mucha sofisticación porque esa es la gente que tenemos, pero cada 5 años aumentaban su ambición. Y ahora nos vamos a meter en sectores más complejos, y ahora más complejos, y ahora más complejos. Y ellos enfocaron su sistema educativo orientado por la demanda. Es decir, ellos dijeron, queremos producir cosas más complejas, ¿qué es lo que nuestra gente necesita? Y lo hacían, y así se iban moviendo, ¿no? Y entonces pensamos que eso es un ejemplo muy interesante para El Salvador. El Salvador es otro país que tiene gente muy buena, no tiene recursos naturales, y por lo tanto la gente es su principal riqueza. Doctora Pagés, usted se refería precisamente a que toda riqueza de un pueblo es su gente, y particularmente los salvadoreños deberíamos de apostarles, como muchas veces se dice en diferentes campañas electorales, donde tradicionalmente se enarbolan este tipo de palabras muy románticas. Muy pocas veces se lleva a la realidad. En países asiáticos, como usted ponía el ejemplo de Corea, pero Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, que tradicionalmente han tenido una gran cantidad de explosión demográfica y precisamente han entendido con una aspiración, aspiracionalmente hablando, con una voluntad política. Yo quiero plantearle a usted una pregunta, porque obviamente su servidor conversa con muchísimas personas de la altura y la categoría de su persona, y muchas de ellas tiran palabras tan drásticas como hablar del analfabetismo. Y es que el alto grado de analfabetismo, o el punto de referencia mundial, es no solamente leer y escribir como tradicionalmente se ha estipulado. Yo quiero ingresar a ese tema, y que nosotros creemos que en algún momento, cuando decimos se ha radicado en X lugar en el analfabetismo,
Y es que hoy por hoy el punto de referencia es mucho más allá. Exacto. Hablar 2, 3 idiomas, articular una gran cantidad de conceptos dentro de un andamiaje computacional. ¿Cuál es el punto de referencia mundial? Porque en algún momento nosotros creemos que ya hicimos la plana con leer y escribir de algún tipo de lugares, departamentos o municipios. ¿Cuál es el punto de referencia, doctor? Desafortunadamente o afortunadamente, el progreso hace que el punto de referencia cambie. Okay. Nos contaban hoy, por ejemplo, en Australia, en Alemania, en Austria, en otros países, se hace justamente una evaluación cada 2 años o incluso más seguido. ¿Cuál es el punto de referencia justamente? Porque el punto de referencia de ayer ya no es el punto de hoy. Y Correcto. usted se acordará probablemente que hace 6 o 8 años la tecnología era extremadamente distinta. Llegan hoy los trabajadores, ya tienen que aprender una serie de cosas nuevas que muchos de ellos ya la escuela ya se quedó atrás. O sea, el punto de referencia cambia y lo importante es pasar de una lógica de educación primaria y secundaria a una lógica de educación para toda la vida. La educación es continua, la educación empieza en el preescolar y termina nunca. Sí, es dinámica. Es dinámica, entonces nosotros miramos las estadísticas y vemos que los países dinámicos están continuamente formando a su gente. Las empresas están continuamente. ¿Por qué? Porque el punto de referencia cambia todos los años. Entonces, el pasado deja de ser el referente enseguida. Y una muy buena pregunta que va de la mano precisamente con eso, doctora, es ¿qué se puede hacer para convencer al gobierno de El Salvador particularmente para que asigne mayores recursos a educación y que dicha inversión se vincule al mercado laboral? ¿Cómo convencerlos cuando hay tan pocos recursos para invertir en un rubro tan importante como la educación? Nosotros pensamos que el tema de la financiación es clave, obviamente. No todo lo tiene que pagar el Estado. El Estado se tiene que enfocar en algunas cosas muy importantes, pero hay también cofinanciamientos. Es decir, las empresas pueden cofinanciar, las personas pueden cofinanciar. ¿Responsabilidad social? No necesariamente. Las empresas no es responsabilidad social, es parte de su necesidad de negocio. Por ejemplo, los paquetes de formación para trabajadores es su necesidad. Eso es la manera en que van a conseguir gente. Entonces, uno no dice que necesariamente lo paguen todo, pero sí se puede cofinanciar. Y ahí el Estado pone por una parte, por ejemplo, cosas que son muy transversales, que a lo mejor a las empresas les cuesta pagar porque saben que si forma un trabajador, el día siguiente se puede ir y pierden la inversión. Pero, por otro lado, tener mejor gente es como tener una mejor máquina, redunda también en la empresa. Entonces, al final es una inversión en ellos y una inversión en el país. Y tener mejor gente también redunda en una mejor inversión en la empresa del Estado. Exacto, a eso me refiero. En la empresa del Estado. En la empresa. Perfecto, doctora, amigos televidentes, hacemos la primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros en segundos. Volvemos con más. Estamos de regreso, un inmenso privilegio poder contar todas las noches con su preferencia. Seguimos conversando con la doctora Carmen Pajés, jefa de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID. Doctora, una de las preguntas muy interesantes que yo tengo acá en mis notas y es ¿cuáles serían los primeros pasos que se deben de dar en nuestro país, El Salvador, para que los jóvenes se puedan preparar, para que tengan mucho más y mejores habilidades requeridas por el sector productivo? En una forma extensa estoy hablando del sector productivo de nuestro país. Por favor. Sí, como le decía antes, yo creo que el primer paso tiene que ser entender mejor esas necesidades. Eso es inaplazable, yo creo que eso es muy importante. A partir de ahí, cuando uno entiende mejor qué es lo que está faltando, por decirlo así, uno puede empezar a mirar entonces y decir, esto es lo que tengo y esto es donde debería llegar. Y ahí empezar a armar esos paquetes, digamos, tanto ir cambiando los currículas para que se ajusten más a lo que se pide en el mercado y también para aquellos que ya salieron del sistema educativo,
puedan tener la opción de seguir preparándose para esos empleos, ¿no? Eso es como súper importante. Y ahí el gobierno un poco es el convocante, pero ahí quien tiene que ser un actor súper importante, clave, es el empresariado, ¿no? Que es el que tiene mucho interés en que la gente llegue preparada. ¿A qué se le atribuye el bajo nivel de productividad de la región comparada con potencias mundiales? Pues la razón, obviamente, no es solo las habilidades, hay otras razones, digamos, nosotros hemos detectado problemas, digamos, carencias en infraestructura, hemos detectado temas que tienen que ver con el mercado de crédito, etcétera. Pero si me centro en el tema de habilidades, como le decía, los países que están poniendo mucho énfasis en esto, lo están viendo como una inversión continua en su gente. Lo están viendo como que no se puede parar. Esto es un tema urgente, importante. Hay que ponerle recursos, pero no solo del Estado, hay que ponerle recursos, hay que poner los incentivos para que la gente invierta en esto también. Y hay que poner incentivos para que las empresas inviertan en esto también. En este momento, un dato. Por favor. 13% de los trabajadores, cuando preguntamos a los trabajadores, ¿cuántos de ellos han recibido algún curso o alguna actualización en su carrera? Solo el 13%, 1 de cada 10 aproximadamente, ¿no? Un poquito más. Eso es muy bajo. En otros países vemos que eso está como alrededor de la mitad de la fuerza laboral recibe algún tipo de formación en un año. Entonces, estamos hablando de números que son tan distintos. Entonces, hay que buscar cambiar un poco esa lógica, ¿no? Y también eso empieza por las empresas. En el panel hoy teníamos el caso de Aeroman, una empresa exitosa, modelo en El Salvador y en la región, ¿no? Y yo diría en el mundo. Bueno, Aeroman invierte mucho en formación, ¿no? Y eso es una característica de las empresas exitosas, invertir en formación, porque de nuevo, es invertir en productividad, es invertir en que la gente pueda hacer las cosas mejor. Y eso al final redunda en producir más, producir mejor, producir con menos errores, ¿no? Al final todos esos son costos. Si uno produce un montón de cosas y luego eso no vale porque el mercado dice, no, eso es malo. ¿Sabe usted, doctora, amigos televidentes, que su servidor estuvo presente en la entrega de premios de la ASI, donde se premió precisamente a esta empresa Aeroman, y el presidente, el CEO de esta empresa, don Roberto Cris, dirigió unas palabras, y una de las frases que a mí nunca se me va a olvidar, precisamente usted las trae en una forma indirecta a colación, es que en algún momento ellos mandaron una aeronave a Rumania, y cuando les mandan el recibo de cuánto era el mantenimiento, eran alrededor de un poco más de 1.5 millones de dólares, y él dijo, no puede ser que me estén cobrando esto por darme mantenimiento. Yo voy a arrancar con una empresa acá donde no solamente esta plata se quede acá, sino que le dé trabajo a un montón de salvadoreños, y que los salvadoreños tengan las oportunidades precisamente técnicamente para superar el día de mañana a cualquier hangar alrededor del mundo, y así lo han hecho en la región, como usted mismo lo ha dicho. Y en la región vemos muchos ejemplos interesantes, incluso dentro de América Latina, que son iniciativas ganar-ganar entre el Estado y el sector productivo. Y creo que eso hay que pensarlo muy bien. Necesitamos más estratégica, más, alianzas público-privadas en este tema. Vemos, por ejemplo, casos muy interesantes en el sector turismo en México, donde un caso muy interesante, la Riviera Maya. Usted no sé si conoce, claro, la Playa del Carmen, por ejemplo, ¿no? Mi playa. Lindísimo. Bueno, pues la Playa del Carmen era una zona muy linda, pero muy pobre. Y donde además ahí vivía población realmente con muy bajo nivel educativo, población indígena, que cuando surge la idea de convertir la Riviera Maya en un paraíso turístico, y empieza la idea de formar hoteles, se giran y miran y dicen, bueno, ¿y quién va a trabajar acá, no? ¿Dónde vamos a sacar? Y entonces la primera tentación es irse a otro lado y traerse gente. Okay. Pero ahí hubo una visión, yo diría, vale la redundancia, visionaria, que dijeron, no, vamos a formar a la gente de acá. Y con una alianza público-privada, toda la población de la zona empezó a ser formada para trabajar en hoteles de lujo.
Y esto es un camino interesante, ¿no? Recorrer desde población básicamente indígena, muy bajo nivel de formación, a poder pasar a trabajar en hoteles de 5 estrellas con un altísimo estándar de servicio. De exigencia. ¿Y eso cómo se hizo? Se hizo tomando jóvenes que trabajaron digamos, como aprendices en hoteles, aprendiendo en el lugar de trabajo, con una educación muy práctica, pero digamos, con eso se logró tener pues el ganar-ganar, es decir, la gente ganó porque pasó de tener un nivel de vida muy bajo a poder trabajar en un sector pues muy interesante. Los empleadores tuvieron gente y no la tuvieron que traer con todos los problemas que caer en esa tentación de la que nosotros hablamos. Exacto, ¿Okay? exacto. Doctora, ¿cómo el BID continuará apoyando esta temática en El Salvador? ¿Habrán más conferencias, asistencia técnica al Ministerio de Educación, algún tipo de financiamiento? Esas son cosas que obviamente como banco ese es nuestro rol, estamos totalmente abiertos a cualquier pedido, sugerencia, digamos. Creo que importante como banco, creo que tenemos capacidad de convocatoria juntamente con el gobierno y con los actores sociales, las empresas, Entonces, creo que un primer logro de este taller fue que hoy se reunieron, yo diría, no sé cuántos éramos, pero yo diría que eran probablemente más de 80 personas de los sectores de formación, del gobierno, de los empresarios, y ahí reconocer que formar a la gente del país es una responsabilidad de todos, no solo del Ministerio de Educación, de todos. Yo creo que es la primera piedra. Es la primera piedra, me refiero, es la primera meta. Y ahí seguir conversando, porque justamente lo que falta es mucha más conversación entre el sector productivo y la oferta para entender exactamente cómo convergen, ¿no? A mí me llamó la atención el ejemplo de Playa del Carmen y toda la Riviera Maya que usted acaba de plantear. Nosotros estamos prácticamente a las puertas de la entrada en vigencia de un Fomilenio 2 que va a venir a desarrollar la zona costera, que es algo equivalente a lo cual usted planteaba, porque precisamente lo que se tiene un objetivo, el target, es que oriundos del lugar puedan en algún momento tener oportunidades y no las inmigraciones del interior hacia la capital, como tradicionalmente se han hecho, aún mucho más tétrico, de la capital fuera de las fronteras patrias. ¿En qué consiste el programa de transformación, transformando habilidades para la región? Es un programa que busca traer justamente experiencias exitosas y también otras no tan exitosas, pero que pueden ser de mucha relevancia, porque tan bueno es aprender lo que funciona como lo que no funciona, de una serie de países que han recorrido muchísimo camino en el ámbito de formación, que han puesto un enorme interés en el tema de formación, que han basado mucha de su estrategia de desarrollo en la formación, a América Latina. Es decir, nosotros sentimos que la región en general ha avanzado menos que otras partes del mundo y le ha puesto quizás menos énfasis al tema de la educación. Se ha puesto énfasis en la parte primaria, secundaria, pero ahora, como dice usted, hay que pasar a la siguiente meta, y la siguiente meta es la productividad. ¿Por qué, doctora? Sería la pregunta de rigor, ¿por qué se le ha puesto menos énfasis a esta región? Quizás porque los atrasos eran muy importantes y hubo que resolver temas de, usted me lo dijo, alfabetización, primaria, secundaria, pero ahora que de alguna manera eso está ya más cubierto, es la hora de empezar a transformar el sistema educativo en un sistema que empiece a no solo a promover habilidades, yo diría básicas, sino que pueda ser el motor de crecimiento de los países. Y eso implica empezar a enfocarse en una nueva serie de cosas, ¿no? En incorporar, como le decía, todas estas habilidades de comportamiento, tanto cómo se enseña para que los jóvenes lo vayan aprendiendo mientras están en la escuela, como después de la escuela, ¿no? Habilidades técnicas más avanzadas, precisamente porque el mundo cambia. Computación, inglés, antes eso no estaba. Hoy en día uno... Sí, en la currícula Uno sin computación, inglés, no puede llegar muy lejos, ¿no? Y además un país pequeño como El Salvador que va a vivir siempre muy abierto al mundo. Esos son temas clave. Doctora,
¿Tiene el BID algún modelo en funcionamiento en países como el nuestro sobre alguna metodología de trabajo entre el Ministerio de Educación y las empresas? Porque parece fácil, pero no se cristaliza esta relación en alguna manera. Es justamente un reto en toda la región y por eso este taller, porque cuando la región ha tendido siempre a mirarse entre sí, ¿no? Es mucho más fácil, digamos, transferir experiencias dentro de la región que fuera de la región. Y cuando nosotros miramos dentro de la región, efectivamente ha habido, estoy contando un caso de éxito de la Riviera Maya, hay otros, pero hay menos casos y por eso, en cierta manera, la región también ha crecido menos y la productividad es más baja. Por eso nos parecía que un rol de un banco de desarrollo como nosotros es mirar también fuera de la región, es traer aquellos países que tienen algo interesante, nuevo, diferente, experiencias justamente relacionamiento, ¿no? ¿Cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo ellos resuelven este tema? Le puedo dar el caso de Australia, el caso de Nueva Zelanda, el caso de Inglaterra, todos son muy iguales. ¿Cómo lo hacen? Bueno, no es sencillo, pero ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, ellos tienen unas cosas que se llaman consejos sectoriales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el sector textil tiene su consejo textil. Entonces, este consejo está formado por un grupo muy prominente de empresarios del sector textil. ¿Y cuál es su rol? Identificar exactamente qué necesitan, qué necesita el sector, cuáles son los perfiles. Son personas que están en qué parte de la cadena de producción, qué es lo que... entonces se identifican una serie de perfiles, se dice necesitamos, por ejemplo, gente que está en producción, en supervisión, en mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada uno de esos perfiles, ¿cómo lo estamos viendo hoy relativo a cómo lo veíamos hace 2 años, por ejemplo? Y esos consejos son los que elaboran esos perfiles que luego se los pasan al sector educativo. Les dicen, por favor, esto es lo que necesitamos. Eso es lo que no existe en la región. No hay nadie que esté diciendo, esto es lo que necesitamos. Y por lo tanto, no es extrañar que lo que se produce en el sector, los centros de formación, las escuelas, no tienen en este momento una buena identificación de lo que se necesita. Magnífico. Vamos a otra pausa, señores. Quédese con nosotros. Volvemos. Perfecto, señores. Vamos a exprimir el tiempo y también a la doctora Carmen Pagés con relación a estos temas que usted seguramente está muy, pero muy pendiente desde su casa. Doctora, ¿qué países han innovado más? ¿Qué lecciones podemos aprender para ser más competitivos? Bueno, yo creo que hay países que han hecho avances en distintas cosas. México tiene un sistema que está avanzando, una formación basada en competencias y donde se está haciendo un intento justamente por identificar qué es lo que se requiere y en esa línea han ido avanzando. Chile tiene un sistema que está también empezando ese recorrido con una experiencia muy interesante, yo creo, por ejemplo, en el sector de la minería, donde las grandes empresas mineras, de nuevo, estaban en una época, usted se acuerda cuando el cobre estaba por las nubes, ¿no? Hace no mucho. Y entonces estaban planteándose una serie de inversiones millonarias que probablemente van a seguir adelante porque ellos piensan muy en el largo plazo. Pero se dieron cuenta, se giraron y dijeron, buenísimo estas inversiones, pero ¿dónde vamos a sacar a la gente, no? Y entonces se dieron cuenta que realmente en Chile apenas hay escuelas relacionadas con la minería y que hay un montón de nuevo, perfiles técnicos dentro de la minería que no había en el mercado. Entonces ellos encargaron todo un estudio de prospectiva de los próximos 10 años, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles que van a estar en demanda en el sector minero? Y eso lo voltearon al sector educativo y les dijeron, señores, por favor, hagamos un acuerdo y asegurémonos que en los próximos 10 años toda esta gente va a estar ahí, porque si está ahí nosotros la contratamos. Entonces, esos son para mí esas experiencias ganar, que no las estamos viendo todavía a nivel de toda la economía en todos los países, pero que si conseguimos multiplicar, Sergio, esos ejemplos en la región, tendremos una región más rica y más próspera.
Doctora, el BID puede financiar con recursos al Ministerio de Educación para garantizar que la currícula de la educación vinculada con las competencias necesarias para poder entrar al mercado laboral. ¿Se puede hacer eso? ¿La institución Claro, de la cual usted representa? por supuesto. Eso es parte de las cosas que nosotros podemos financiar. ¿Qué se tendría que hacer por parte, es decir, de la cosa pública del Estado en algún momento? ¿O qué buscarían ustedes en algún momento, algún tipo de asentimiento por parte de los funcionarios, de los políticos? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Como le digo, Sergio, nosotros estamos extremadamente abiertos y estaríamos felices de poder seguir trabajando, no solo ya a nivel de presentar experiencias, sino de poder concretarlas para el caso de El Salvador. Así que estamos en conversaciones con diferentes actores dentro del sistema de formación y estamos muy abiertos. Como usted decía, que hay un nivel mayor de cosas por hacer. Decía usted con una relación sistemática entre la oferta que las universidades ofrecen en sus carreras y la necesidad del mercado laboral. Parece que existe una asimetría al final de todo esto, doctor. Sí, le llamamos la brecha de habilidades, ¿no? Es justamente si no se hace esa sintonía, como usted le dijo, tenemos problemas, tenemos muchos problemas. Por eso tienes jóvenes que se forman y se frustran, porque de pronto se dan cuenta que a lo mejor no están las oportunidades. Muchos acaban, usted sabe muy bien cómo acaban yéndose del país, ¿no? Buscando oportunidades fuera. Y los que vivimos, por ejemplo, como yo en el extranjero, nos hemos dado cuenta muchas veces lo buenos que son los salvadoreños, ¿no? Y lo muy bien que les va cuando se van del país, enseguida son muy emprendedores, enseguida muy trabajadores, muy ¿no? trabajadores. En el mundo, ¿sí? Entonces, el tema está en reconocer que hay oportunidades, como dirían, hay billetes de dólares tirados por el suelo y hay que recogerlos. Ok, hay que recogerlos. Las oportunidades andan en el aire. Están ahí, hay que Perfecto. recogerlas y eso es lo bueno. Entonces, ojalá con eventos como el que hemos tenido hoy y con esas conversaciones, la gente de pronto vea el billete y lo recoja, porque esa es la oportunidad. Magnífico. Doctora, ¿están capacitados los jóvenes de hoy para el día de mañana, para los trabajos futuros? Probablemente no, pero creo que parte de lo que necesitamos es entender un poco mejor, para el caso de El Salvador, cuáles son los trabajos del futuro. Justamente, hay que hacer más trabajo de prospectiva. Tenemos que... Una cosa que caracteriza a los sistemas de muchos países es la visión de largo plazo. Nos contaban hoy el caso de Irlanda. Déjeme que le cuente este caso porque es muy, muy interesante. Hace no mucho, los irlandeses eran muy pobres. De hecho, nos contaban que creo que eran, quiero decirle el número, pero no eran más de 25 años. Había muy poca producción en Irlanda. De hecho, todos los irlandeses se iban. Muchos acabaron en Estados Unidos. En todo el país, no solamente en Dublín. Exacto. Y en un momento dado, la crisis fue tan aguda que sirvió un poco de catalizador de lo que, digamos, como siempre, ¿no? Siempre hay oportunidades y nunca hay que desaprovechar una crisis. Entonces, ahí dijeron, bueno, un momento, aquí hay una oportunidad, porque si nosotros entramos en algún sector que pueda atraer a todos estos jóvenes que se están yendo, capaz que podemos empezar a hacer crecer el país. ¿Y qué hicieron? Call centers. ¿Por qué? Porque hablan inglés. Entonces, aunque no tenían mucha industria, al hablar inglés pueden empezar a ser proveedor de servicios para todos los países de habla inglesa. Y así empezaron. Empezaron a formar jóvenes en call centers y empezaron a convencer a empresas de que se instalaran en el país. Pero fíjese que la demanda vino primero, ¿no? Dijeron, vamos a ver, ¿qué es lo que queremos hacer? Y ahí empezaron a formar gente como para decir, señores, estamos preparados. Pero ya cuando estaban en el call center se dieron cuenta que los call centers son muy volátiles. Se van allá en el país que les puede ofrecer menos costos, se van. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer ahora? A ver, tenemos jóvenes que hablan inglés y saben usar todo el aparato del call center. Tratemos de producir los aparatos del call center nosotros mismos. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a formar jóvenes en producir aparatos de call centers. Entonces se fueron y empezaron a vender al mundo que ellos podían producir aparatos de call centers. Y así, fíjese, y así de nuevo, un poco como Corea, así empezaron a crecer y a crecer. Y así empezaron a convertirse también
que fue lo siguiente, fíjese, si ya produzco gente que habla inglés y maneja aparatos, ¿qué es lo siento que hago? Software. Y así fueron llegando al software. Y se convirtieron, de hecho, en el mayor productor de software de Europa. Ok, tengo poco tiempo, doctora, sin embargo, don Roberto Hueso, muchísimas gracias. En un minuto, 2 preguntas. Uno de los problemas en nuestro país, dice don Roberto, es que las maestrías son inalcanzables, tomando en cuenta los salarios promedios. Y don Juan Cabrera, muchísimas gracias. Don Juan, el problema es el sistema educativo, que no determina las necesidades del país, qué profesionales se necesitan. Pregunta algo, parafraseando algo de lo obviamente usted nos ha explicado. Por favor, doctor. Yo estoy de acuerdo, o sea, necesitamos empezar por ahí. Necesitamos, yo creo que 2 cosas. Uno, un poco más de perspectiva, de visión. ¿Dónde está El Salvador hoy? Sabemos. ¿Pero dónde estará en 10 años? ¿Sabemos? Pongo la pregunta. Creo que hay que empezar a pensar ¿hacia dónde más, queremos ir? ¿Hacia dónde se quiere ir como país? ¿Cuál es la visión país? ¿Por qué? Porque formar toma un poco de tiempo. Entonces, hay que tener una visión y hay que ir con eso por delante. ¿Qué se debe de educar? ¿Gente productora o gente consumidora? Ambos. Ambos. La gente tiene que producir, porque los que consumen no tienen y no producen no tienen cómo consumir. Entonces, a mi juicio, tenemos que trabajar para que la gente pueda tener las habilidades para producir aquellos sectores en los que el país quiera destacar y hay que hacer apuestas medidas. Perfecto. Medidas en el sentido de decir, hay que apostar, pero con cabeza, ¿no? Digamos. Ok, me necesito ir a una pausa, sin embargo, una última pregunta. Esto es un país cualquiera, no es acá. ¿Cómo convencemos a los políticos para que piensen en la próxima generación y no en la próxima elección? No estoy hablando de mi país, cualquier parecido es coincidencia. Por favor, doctor. Mire, este es un tema complejo justamente porque toma tiempo y hace falta visión, y a veces el sistema político está muy enfocado en el corto plazo. Yo creo que la alianza, y eso es lo importante, no dejarlo todo a los políticos, Sergio. Hay que tener una alianza, el sector empresarial, la sociedad civil. Si digamos, la sociedad civil, y por eso entiendo a todos, a los empresarios, a los sindicatos, empiezan a pensar en el largo plazo, ellos son los conductores de largo plazo, porque al final los gobiernos van y vienen, la sociedad civil se queda. Perfecto. Vamos a otra pausa, señores. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Doctora Carmen Pagés, acompáñenme porque sé que le encanta el fútbol. Y por supuesto que nosotros rompemos esquemas acá. Tenemos un programa que se llama Olimpia 33 Todo Deporte, conducido, entre otras personas, con nuestro compañero Diego López. Diego, muy buenas noches, un gusto saludarlo. El gusto es mío, Sergio. Feliz noche para ti, para tus invitados, para tu invitada. Estamos listos para hablar de lo que más nos gusta del deporte nacional e internacional. Muchas noticias. Mañana juega la selección, el equipo de todos, el azul y blanco. Además, hubo mucha actividad el fin de semana. Esto y más lo vamos a estar hablando en Olimpia 33 a las 9 de la noche. Por supuesto, le damos la bienvenida también en exclusiva. Eso es la frase que a mí me encanta acá. Al jugador de muchísimos clubes en el Redondo Nacional, Diego Aníbal Parada. Muy buenas noches, un placer tenerlo acá, tanto en Olimpia 33 como en 8 en punto. Sí, buenas noches, Sergio. La verdad, te agradezco mucho la oportunidad que me has brindado y un fuerte saludo a todo el equipo de trabajo de Canal 33. Bueno, rápidamente le vamos a hacer un par de preguntas, ya trasladar con nuestros compañeros de Olimpia 33, como me lo aseguró Aníbal. Hemos visto en las redes sociales viralmente donde un jugador fue lesionado en Metapán el pasado fin de semana en una jugada que le costó precisamente un viaje al quirófano, donde lo operaron en una intervención quirúrgica de tibia y peroné. Aníbal, yo ya vi obviamente el video que tenemos nosotros acá con Diego. Diego me acompaña y vemos lamentable la fractura de este jugador. En ningún momento lo veo cerca yo a usted. ¿De dónde es que sale que usted lo lesionó a un jugador de profesión? Sí, Sergio, pues la verdad ha sido un hecho bastante lamentable, un suceso deportivo que no se le desea a ningún jugador y para eso estoy acá, para poder aclararlo. Se me acusa de manera contundente que yo lesiono a mi compañero de profesión, Max, pero gracias a este video se puede aclarar con mucha
honradez que no tengo ningún contacto con Max, al contrario, se puede ver claramente, si la toma se puede ver de una manera más lenta, que el contacto no lo hace con mi persona y pues por eso estoy acá, para poderlo aclarar y demostrar pues que como se ha hecho público en todos los medios de comunicación de nuestro país, por eso estoy acá como caballero, demostrando esta. Ok, Diego, por favor. Aníbal, buenas noches. Una consulta, ¿por qué Max Medardo en algún momento dijo que sí, que vos lo habías lesionado? Pues te voy a ser muy honesto, yo platiqué con Max, se me dificultó bastante poder platicar con él, pero logré al final, después de las declaraciones que él da, poder comunicarme con Max. De acuerdo a la narración de los hechos que él me da, yo termino de concluir y de confirmar que no fueron así los sucedidos. Él manifiesta de que lo que le contaron sus mismos compañeros fueron que me señalaron y él prácticamente con los comentarios que se hicieron en el mismo momento, él formuló su hipótesis y creo que sin ver el video antes de dar su postura, pues me señaló de una manera injusta. ¿Y tú que estabas adentro de la cancha, qué fue lo que sucedió? ¿Sí hubo agresión o fue fortuita la jugada con el césped? No, por eso estoy acá, para demostrar con hechos, como se debe hacer frente a todos, que no hay contacto. No, claro, no hay contacto existe. Tuyo, pero puede haber contacto de algún compañero o fue él solo. ¿Lo viste? Pues como va la jugada, yo voy con la pelota. Yo te puedo garantizar que yo no lo toqué. Cuando yo en la silueta del jugador veo, él ya va hacia el suelo, sí veo que su pie queda atorado en la grama por la lluvia que se dio antes del partido. La grama estaba muy, por decirlo, aguada. Entonces yo sí te puedo dar fe de que el pie, cuando yo reacciono, está trabado en la grama y es donde todo el peso en la caída origina esta fractura que todos lamentamos. Aníbal, Diego, permítame, ¿por qué la prensa o parte de la prensa deportivo ha arremetido contra usted y particularmente el gerente de Metapan, Freddy Vega, en un rotativo esta mañana sigue esbozando a pesar de que este video ha sido del común denominador? Sí, eso es lo que yo más lamento, Sergio, porque se han hecho acusaciones sin tener una prueba contundente de los hechos. La verdad, créame que para eso estoy acá, para demostrarlo. No entiendo por qué actúan de esa manera tan irresponsable, acusar a un ser humano sobre hechos que no hay prueba alguna de poderlo demostrar. Caen en un delito que está sancionado por nuestro Código Penal, pero que al final yo entiendo que fue el calor del momento, pero necesito que en verdad todos podamos ser un poquito más profesionales en este Magnífico. tema. Aníbal, muy fino, se queda usted conversando con nuestros compañeros de Olimpia 33 Todo Deporte. Hacemos por supuesto, este enlace. Diego, también a usted muchísimas gracias, bendiciones. Y por supuesto lo dejo a Aníbal en exclusiva con Olimpia 33 Todo Deporte. Muy buenas noches. Doctora, regreso acá porque le encanta el fútbol. Usted del Barcelona. Un placer haberla tenido en su casa. Muchísimas gracias. Un placer estar acá. ¿Quién va a ganar la liga? Rápidamente, que no tiene nada que ver la el próxima. próximo, por supuesto. El Barça. El Barcelona. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Amigos televidentes, aguántenme un ratito. Soy Sergio Méndez. Hoy lunes 13 de julio del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana. Que descanse y una vez más, que el Señor bendiga a todos.